¿Alguna vez te has sentido culpable por soñar con una vida mejor? ¿Alguna vez sentiste que, al desear más dinero, más estabilidad o más comodidad, estabas traicionando tu fe? Si es así, este video es para ti, porque lo que voy a mostrarte hoy puede liberar tu mente. Y más que eso, puede liberar tu alma de una prisión invisible que muchos llaman humildad, pero que, en realidad, es escasez disfrazada de fe. A lo largo de tu vida, probablemente escuchaste frases como: los últimos serán los primeros. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. O incluso, bienaventurados los pobres. Y de tanto oírlas, tu mente comenzó a creer que ser pobre es señal de espiritualidad. Que el verdadero cristiano debe sufrir en silencio, conformarse con poco, rechazar el dinero y vivir solo de fe. Pero, ¿y si te dijera que esa interpretación está incompleta? Que la propia Biblia enseña lo contrario, y que la escasez, cuando se acepta como virtud, puede ser una de las trampas espirituales más peligrosas que existen. Sí, puede sonar fuerte, pero la escasez no es sagrada. Paraliza sueños, reduce talentos, esconde dones y le impide a las personas cumplir con su propósito. La escasez sofoca la fe, porque la verdadera fe exige movimiento, exige coraje para sembrar, disciplina para cultivar y osadía para cosechar. La escasez dice, no se puede. La fe dice, ve a pesar de todo. ¿Empiezas a ver la diferencia? En este video vas a descubrir por qué la escasez no viene de Dios, cómo se instala en la mente a través de creencias religiosas limitantes, y lo que realmente dice la palabra sobre la prosperidad, la multiplicación y el propósito. Vamos a explorar juntos qué quiso decir Jesús cuando habló de los talentos enterrados, del siervo fiel, de la bendición que enriquece sin añadir tristeza. Y sobre todo, vamos a demostrar por qué una mentalidad próspera es una herramienta espiritual poderosa, y no una amenaza para tu fe. Desde pequeños, muchos crecen escuchando frases que parecen sabias, pero que en realidad son semillas de escasez sembradas en la mente. El dinero no da la felicidad. Los ricos son todos corruptos. Un verdadero cristiano debe vivir solo con lo necesario. Esas frases se repiten tanto que, con el tiempo, dejan de ser frases y se convierten en leyes internas, mandatos silenciosos que condicionan decisiones, sabotean oportunidades y moldean la forma en que te ves a ti mismo frente a Dios y frente al mundo. Y ahí es donde nace el mayor enemigo de la prosperidad espiritual: la creencia religiosa limitante. Las creencias limitantes son ideas que aceptas como verdad, aunque nunca las hayas cuestionado profundamente. Y cuando esas creencias se disfrazan de espiritualidad, el resultado es devastador. Empiezas a pensar que desear más es falta de fe, que destacarse es soberbia, que planear un futuro de crecimiento es falta de humildad. Empiezas a creer que pedir menos es más seguro, que achicar tus sueños es más santo que perseguirlos. Pero eso no está en la Biblia. Vamos a ser directos. Dios nunca promovió la mediocridad. En Génesis, el ser humano es puesto en el jardín no para sobrevivir, sino para fructificar, multiplicar, administrar y expandir. Toda la creación empieza con abundancia, no con miseria. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que la verdadera fe exige sufrimiento financiero? ¿De dónde viene esa idea de que la escasez es virtud? Muchas de esas creencias surgieron de interpretaciones distorsionadas, muchas veces sacadas de contexto, de pasajes bíblicos que, cuando se leen con atención, dicen lo contrario. Tomemos un ejemplo clásico. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esta frase ha sido usada miles de veces para condenar la riqueza. Pero ¿sabes cuál es el contexto real? Jesús estaba confrontando a un joven que confiaba más en su dinero que en Dios. La crítica no era contra la prosperidad, sino contra la idolatría del dinero. Hay una enorme diferencia entre tener riqueza y ser poseído por ella. Y si miras con atención, verás que los personajes bíblicos más usados por Dios no eran pobres, eran prósperos. Abraham, el padre de la fe, era muy rico en tierras y ganado. Salomón fue considerado el hombre más sabio y más rico de su tiempo.
Job, incluso después de perderlo todo, fue restaurado con el doble. Y José, aun siendo vendido como esclavo, fue elevado al segundo cargo más poderoso de Egipto, administrando riquezas que salvaron naciones. En ninguno de estos casos la riqueza fue tratada como una maldición, sino como una responsabilidad espiritual. La diferencia siempre estuvo en la motivación. La riqueza servía a un propósito mayor. Si observas bien, notarás que la Biblia es un manual de multiplicación disfrazado de libro sagrado. Cada historia, cada personaje, cada parábola importante apunta a un principio fundamental. Dios es un Dios de crecimiento. No crea nada para que se mantenga pequeño. Él planta semillas esperando cosechas, entrega talentos esperando multiplicación, llama a hombres y mujeres no para conservar el mundo tal como está, sino para transformarlo. Empecemos con una de las enseñanzas más claras sobre esto, la parábola de los talentos, en Mateo 25. Jesús cuenta la historia de un señor que entrega a 3 siervos diferentes cantidades de plata antes de viajar. 2 de ellos multiplican lo que reciben. El tercero, por miedo, entierra su talento. Cuando el Señor regresa, felicita a los 2 primeros con las palabras que todo cristiano desea oír. Bien, siervo bueno y fiel. Pero al tercero, el que escondió lo que tenía, el que enterró, el que tuvo miedo de actuar, a ese lo llama siervo malo y negligente. Ahora piensa, ¿por qué Jesús contaría una historia donde el que conserva lo que tiene, sin multiplicarlo, es reprendido? ¿Por qué elogiaría a quien invirtió, a quien hizo crecer, a quien fue valiente? Porque el reino de Dios no es estancamiento, es movimiento. La fe no es pasividad, es acción. Esa parábola no habla solo de dinero, habla de dones, ideas, habilidades, tiempo, energía, propósito. Pero también habla, sí, de recursos, de lo que haces con lo que Dios te confía. Y la lección es clara: quien entierra lo que recibe por miedo, está huyendo de su llamado. Otro ejemplo poderoso: José, hijo de Jacob, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado por años. Pero aún así, José se convirtió en administrador de Egipto. ¿Y por qué eso importa? Porque José prosperó en todo lo que hizo, incluso en las circunstancias más adversas. Usó la sabiduría dada por Dios para interpretar sueños, crear estrategias económicas y salvar no solo a Egipto, sino también a su familia del hambre. Fue instrumento de prosperidad colectiva. Y no olvidemos a Salomón, el rey más sabio de la historia. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa en sueños, Salomón pidió sabiduría, y porque pidió con el corazón correcto, recibió más: sabiduría, riqueza y honra. Construyó un reino próspero, fue reconocido en toda la tierra, y su prosperidad fue dada por Dios. Dios no lo condenó por ser rico, lo honró a través de su riqueza. El problema nunca fue el dinero, siempre ha sido lo que haces con él, y el corazón con el que lo buscas. La escasez no es solo una condición financiera, es, sobre todo, un estado espiritual y emocional. Es una prisión silenciosa que se va cerrando alrededor de la mente, hasta que la persona ya no sueña, ya no arriesga, ya no se ve como alguien digno de crecer. Aprende a sobrevivir, pero desaprende a multiplicar. Y lo más peligroso de todo esto es que muchas veces esa prisión está construida con ladrillos de fe. Ladrillos como: Dios proveerá, así que no necesito actuar. O: es mejor no desear demasiado para no caer en la tentación. Ladrillos que apilados crean un muro entre tú y la vida abundante que Dios diseñó para ti. Pero presta atención, la verdadera fe nunca fue pasiva. No es una excusa para la inacción, es el combustible de la acción. La fe sin obras está muerta. La fe sin siembra no produce cosecha. La fe que espera que todo caiga del cielo es, en realidad, incredulidad disfrazada de espiritualidad. Y ese tipo de fe alimenta la escasez, porque paraliza, te hace esconderte detrás de oraciones, sin dar un solo paso. Te hace pedir puertas abiertas, pero negarte a girar la manija. La escasez espiritual funciona como un veneno lento. Primero, roba tus pensamientos. No soy capaz. Eso no es para mí. Ya lo intenté y fallé. Luego,
alcanza tu comportamiento, evitas nuevos proyectos, rechazas mayores responsabilidades, dejas pasar oportunidades y finalmente corroe tu identidad. Empiezas a verte como alguien pequeño, alguien que nació para poco, alguien que no puede aspirar a más porque eso es para otros. Y ahí es cuando el enemigo sonríe, porque sabe que si te quita la visión, te paraliza la misión. Y Dios nunca te llamó para eso. Él te llamó para la libertad. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Notas la fuerza de esas palabras? El miedo no vino de Dios. La cobardía, la omisión, la creencia de que no es posible, no vienen de Dios. Lo que Él te dio fue poder, y el poder no se manifiesta en la zona de confort. El poder se activa cuando rompes las mentiras que te enseñaron sobre lo que significa ser cristiano. Porque ser cristiano no es esconderse, es iluminar, es crecer para servir, es expandirse para alcanzar. ¿Y cómo vas a expandirte si estás atado a la escasez? ¿Cómo vas a construir algo duradero si llevas culpa por desear más? No se puede. Por eso este video es una invitación, no para volverse codicioso, sino para volverse valiente, para entender que crecer es una forma de honrar lo que Dios puso en tus manos. Piensa conmigo, ¿qué ofende más a Dios? ¿Usar los talentos que Él te dio y multiplicarlos o enterrarlos por miedo a ser juzgado? La respuesta está en la parábola de los talentos. El siervo que escondió su talento no fue llamado prudente, fue llamado negligente. Y la negligencia no es falta de fe, es fe mal dirigida. Es usar el nombre de Dios para justificar la propia parálisis. Tal vez llevas años viviendo así. Tal vez alguien te enseñó que ser pobre es señal de pureza, que si deseas crecer, estás traicionando tu humildad, que el dinero es sucio, que invertir es pecado. Pero ha llegado el momento de romper esa cadena, porque el reino de Dios no es miseria emocional, ni miedo financiero. El reino de Dios es justicia, paz y gozo, y eso solo florece donde hay libertad. Libertad para pensar en grande, libertad para tomar decisiones que te lleven hacia adelante, libertad para decir, fui llamado para más. No más por vanidad, sino más por misión. Más para poder dar, más para poder construir, más para poder bendecir. Y eso solo es posible cuando rompes con la mentalidad de escasez. Tú no naciste para andar en círculos, naciste para avanzar. Y si sientes que estás atrapado, no es porque Dios te ató, es porque aceptaste una mentira como verdad. Pero ahora que la verdad está siendo revelada, estás libre, libre para multiplicar, libre para crecer sin culpa, libre para ser una respuesta donde antes solo había silencio. Porque la prosperidad que viene de Dios no es para ostentar, es para dar fruto. Es momento de derribar el mayor tabú de todos. El dinero y la espiritualidad no son enemigos. El dinero por sí mismo no es malo. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta, puede ser usada para el bien o para el mal, según quien la tenga en las manos. La Biblia nunca condena el dinero. Lo que condena es el amor al dinero, la obsesión, la codicia, la idolatría. Y eso es muy diferente, porque el problema no está en la riqueza, está en el corazón. Mucha gente dice que el dinero corrompe, pero en realidad el dinero simplemente revela, expone lo que ya estaba dentro. Una persona generosa con poco tiende a ser aún más generosa con mucho. Una persona egoísta seguirá siendo egoísta sin importar cuánto tenga. Es decir, no es el dinero el que cambia el carácter, es el carácter el que define el destino del dinero. Ahora bien, para el cristiano cuyo corazón está alineado con la palabra, el dinero deja de ser un fin y se convierte en un medio para expandir el reino, cuidar a la familia con dignidad, sostener ministerios, ayudar a proyectos sociales, llevar el evangelio a más personas. Porque un corazón lleno de fe necesita estructura para actuar, y esa estructura requiere recursos, requiere provisión, requiere multiplicación. Piensa, ¿cómo construir escuelas, alimentar familias, enviar misioneros, mantener iglesias, publicar libros, producir contenido transformador, sin dinero?
¿Cómo cumplir el llamado de ser luz y sal si no puedes ni pagar la luz al final del mes? Entiende, no se trata de lujo, se trata de legado, no se trata de vanidad, se trata de visión. La prosperidad con propósito no te aleja de Dios, te acerca. Si aún dudas, mira la historia de hombres que prosperaron con la bendición de Dios. David, además de rey, fue un gran administrador. Reunió todo lo necesario para que Salomón construyera el templo. Dio de su propio tesoro con alegría, porque entendía que la riqueza no era para sí, sino para algo más grande. Y Salomón, su hijo, no solo construyó el templo más majestuoso de la historia, sino que también fue reconocido en toda la tierra por su sabiduría y prosperidad. Esa prosperidad fue dada por Dios. ¿Sabías que algunas mujeres sostenían el ministerio de Jesús con sus bienes? Sí. En Lucas 8 dice que mujeres como Juana, Susana y María Magdalena aportaban de sus recursos para que la misión del Mesías sucediera. El propio Jesús, aunque vivía con simplicidad, no rechazaba el apoyo material. Usaba lo que le daban con sabiduría, porque sabía que la misión y los recursos van de la mano. Así que el llamado no es buscar riqueza desenfrenada, no es correr tras el oro por codicia. El llamado es entender que Dios quiere darte estructura para cumplir tu propósito. Y eso pasa por salud financiera, por orden, por crecimiento, por prosperidad, no para vanidad, sino para misión. Tal vez hasta hoy has orado pidiendo herramientas, pero has rechazado la llave que abre el depósito. Tal vez has pedido cambio, pero aún sientes culpa por prosperar. Tal vez tienes un proyecto increíble en las manos, pero llevas la creencia de que si ganas dinero con eso, estarás pecando. Pero escucha esto, no hay pecado en dar fruto. El pecado está en esconderlo, en negarlo, en rechazar la cosecha por miedo a la opinión ajena. El dinero, cuando está alineado con los valores del reino, no te aleja de Dios, te acerca, te permite bendecir más, actuar más, servir más. Te convierte en respuesta, convierte tu oración en acción, tu fe en obra, tu visión en realidad. Y cuando eso sucede, el nombre de Dios es glorificado, no por lo que acumulaste, sino por lo que multiplicaste con propósito. Y ahora llegamos al punto de inflexión. Si este mensaje ya tocó tu corazón, si algo dentro de ti comenzó a despertarse, escucha con atención, porque lo que viene ya no es información, es un llamado a romper de una vez por todas con la mentalidad de escasez y comenzar a vivir con propósito, con fe activa y con coraje espiritual. Recuerda la parábola de los talentos. Uno recibió 5, otro 2 y el último solo 1. Los 2 primeros multiplicaron lo que tenían. El último, por miedo, lo enterró. No hizo nada malo ante los ojos humanos. No robó, no malgastó, no rompió reglas. Pero aún así fue llamado siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque enterró lo que Dios le confió. Dejó que el miedo hablara más fuerte que su propósito. Y eso es exactamente lo que le pasa a muchos cristianos hoy. Entierran sueños, dones, ideas y oportunidades, todo en nombre de una humildad mal entendida. Pero el cielo no premia al que entierra. El cielo honra al que tiene el coraje de actuar. Y eso es lo que quiero invitarte a hacer hoy. A actuar, a cambiar, a elegir multiplicar. Aquí van 3 actitudes prácticas que puedes tomar hoy mismo. Primera, revisa tus creencias sobre el dinero a la luz de la Biblia. Lee Mateo 25, Proverbios 10:22, Génesis 1:28, Lucas 8. Pregunta, ¿qué está realmente diciendo Dios aquí? Segundo, declara cada día que eres libre de la escasez. Dilo en voz alta, fui llamado a multiplicar. La prosperidad con propósito forma parte de mi llamado. Tengo permiso para crecer. Tercero, comienza pequeño, pero con intención. La semilla más simple, sembrada con fe, puede convertirse en bosque. La idea que tienes, el talento que escondes, la acción que postergas, comienza hoy. Y si aún sientes culpa llamando a la puerta, recuerda, no es egoísmo crecer, es obediencia, porque cuanto más creces, más puedes servir. Cuanto más prosperas,
más personas puedes alcanzar. Y cuanto más fruto das, más glorificas el nombre de Dios. Escribe aquí abajo en los comentarios: yo elijo multiplicar. Escríbelo con fe, como compromiso, como quien está sembrando hoy la cosecha de mañana. Y mi declaración final para ti es esta: si la escasez no vino de Dios, no tengo por qué vivir en ella. Desde hoy multiplico, desde hoy doy fruto, desde hoy honro los talentos que me fueron dados, con coraje, con fe y con propósito. Nos vemos en el próximo video. Que Dios bendiga tu camino y multiplique tus pasos.